En este vídeo te voy a contar mi experiencia jugando con el Asus ROG Ally tras casi 3 meses de uso. ¿Sabías que HandleDeck está en Twitter? Todos los días compartimos las principales noticias sobre el mundo de Steam Deck y del resto de handheld PC. Sigue la cuenta de HandleDeck en Twitter para estar al día de todo. Antes de empezar a hablar de mi experiencia de juego con el Asus ROG Ally, te tengo que decir una cosa, y es que yo he estado jugando estos casi 3 meses de uso con el Asus ROG Ally, lo he estado jugando con su experiencia vanilla o su experiencia que viene de serie, ¿no? Llamémosla de esa forma, ¿no? No he estado jugando de manera continua con, yo que sé, con, ¿cómo se llama? Herramientas hechas por la comunidad, como puede ser Hacker Companion y nada por el estilo, sino que todo oficial. Armory Crate, todo, vamos a ver, la experiencia que vas a tener de fábrica, con sus actualizaciones obviamente, con sus mejoras de driver, con sus mejoras de software, etcétera, etcétera, pero sin salirme de ese tiesto. Empecemos por lo que más me ha gustado del Asus ROG Ally y como es obvio es el tema del rendimiento. Vamos a ver, el Asus ROG Ally es una bestia, tiene dentro una APU, es decir, ese AMD Ryzen Z1 Extreme, es una verdadera bestia y te mueve juego, incluso voy a decir el último juego que estoy jugando, como todos vosotros, ¿no? El Starfield. Starfield lo puede mover incluso muy cerca de los 40 FPS casi sostenido de manera continua. Eso sí, a costa de la batería, pero eso pasaremos a hablarlo en otro punto, ¿no? Y en modo que sea menos exigente de batería, también puedes mover ese juego bastante bien. Por lo que, más o menos, teniendo de referencia Starfield, pues puedes entender más o menos que la potencia, la verdad es que es uno de sus puntos fuertes, teniendo en cuenta lo pequeño y lo contenido de su tamaño, ¿no? Porque estamos hablando de que es un portátil, es un PC completo, pero aquí como si fuera una especie de Nintendo Switch. Por lo que es obvio que en ese punto es brutal. Y encima, como tiene modos que te permiten subir el TDP, es decir, la energía que le llega a la APU para poderla utilizar en videojuegos, pues sinceramente, si te lo puedes permitir por temas de batería y tal, porque esos modos de consumo consumen una verdadera barbaridad, si estás en tu casa, tienes un enchufe cerca o lo que sea, pues sinceramente vas a otro nivel en cuanto a rendimiento y en cuanto a jugabilidad dentro de esta máquina. Uno de los puntos que personalmente yo critiqué al principio sin tener la máquina por delante fue el tema de la resolución, que yo decía lo mismo, yo digo, mira, bájame el precio, pero no me pongas una pantalla 1080p a 120 Hz, ¿no? O sea, ¿esto qué locura es? ¿Qué tontería es? Bueno, yo me voy a desquitar, voy a, ¿cómo se llama? A contradecirme un poco con esas primeras impresiones y me voy a reafirmar en otras que dije. Vamos a ver. Lo de los 100, voy a empezar por lo que digo que creo que me estoy arrepintiendo de haberlo dicho en su momento. Sobre lo de los 120 Hz, te voy a decir que no me parece una tontería. Es verdad que la mayor parte del tiempo yo no juego a 120, bueno, la mayor parte del tiempo nunca juego a esos hercios, es muy raro. Algún título, a lo mejor muy con pocos recursos y tal, habré jugado así, pero no se me ocurre. Eso no, yo no quiero tener una tasa de refresco, o sea, yo no quiero jugar a juegos a 120 Hz aquí, me parece una tontería porque al fin y al cabo eso repercute en el tema de batería, la gran mayoría de veces, etcétera, etcétera. No es un objetivo que yo esté buscando en este tipo de dispositivos. Ahora bien, cuando tienes una pantalla a 120 Hz y juegas a juegos de 30 FPS, a 30 FPS o incluso 60 FPS o a 40 FPS, es increíble lo que mejora el tema de la sensación de fluidez. Y es que es brutal. Y como le puedes ir quitando el tema de los hercios, ¿no? En plan, refresca solamente a 60 o a tanta, pues tú te das cuenta de que, ostras, es que la sensación de fluidez que te da que la pantalla esté a 120 Hz es una burrada. O sea, es que es increíble. Yo no me lo podía imaginar de cómo aún mejora eso. Por lo que, a tope con los 120 Hz, pero no vas a jugar a ningún juego por el tema de la sensación de fluidez, pero no porque haya más FPS, porque el juego está generando más FPS, sino por la propia tecnología de la pantalla. Por lo que, en ese punto, guay. El tema de los 1080p. Esta pantalla es 1080p, ya lo sabéis. A mí me da igual. Vale, sinceramente, al final estoy jugando siempre a 720p. Algunas veces lo tengo puesto de manera predefinida siempre a 720p, porque la mayoría de los juegos AAA últimos los vas a jugar a 720p, porque si no estás perdiendo muchísima cantidad, muchísima calidad y muchísimo rendimiento, porque el 1080p es mucho más exigente que el 720p. Pero también te digo otra cosa, cuando voy a jugar, por ejemplo, yo que sé, estaba jugando, me pasé el primer Phoenix Wright hace poco, ¿no? Y estuve jugando bastante tiempo en el Asus ROG Ally, le echaría a lo mejor de las 20 y tantas horas que le eché al juego, ¿no? Para pasarme el primer título, pues a lo mejor eché 2 o 3 aquí. Y en esas 2 o 3 estuve jugando a 720p. Así, tal cual, que tenía la... Y yo no me di cuenta, no caí. Y después digo, ostras, si lo tengo a 720p, eso cuando ya llevaba como eso, un par de horas por lo menos jugando. Lo cambié y digo, pues se ve mejor. Pero tampoco me iba a cambiar la vida, eso es lo que te quiero decir, que tampoco era una cosa. Entonces, bueno, el 1080p, pues la verdad me parece que un poco que sobra.
Pero bueno, si es el coste, o sea, si para tener la calidad de pantalla, porque la calidad de pantalla de la Asus ROG Ally es tremendamente buena. Vamos a ver, hay una diferencia clara entre la pantalla de la Asus ROG Ally con la de la Steam Deck. Obviamente, también aquí estás pagando, vuelvo a decir, entre 400 y 500 euros en la Steam Deck por lo normal, mientras que aquí estás pagando 800, ¿vale? O sea que me parece lógico que la calidad de la pantalla de la Asus ROG Ally sea mejor, pero es verdad que se nota bastante. Y por cierto, si quieres compararla con la Deck HD, esa pantalla que ya sabéis que salió y tal, yo la tengo instalada en este Steam Deck, obviamente la de la Asus ROG Ally le da sopas con onda a la de la Deck HD, personalmente, en mi opinión, ¿vale? En tanto en interpretación de colores, etcétera. Por lo que, oye, jugar aquí con esta pantalla, con el tema de los hercios, no a 1080, pero a 720p, es una verdadera burrada y una verdadera gozada. Ya metiéndome sobre el modo dock de esta máquina, te voy a decir una cosa, y te voy a destacar el modo dock, porque, vamos a ver, el modo dock de la Steam Deck, ¿qué quieres que te diga? El modo dock de la Steam Deck es lo mismo que estás jugando en la Steam Deck, pero conectada a la pantalla, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si juegas aquí a una calidad, ¿vale? O consideras que vas a jugar aquí una calidad, esa misma calidad la vas a ver en una pantalla de 42 pulgadas, de 32 pulgadas, lo que sea tu pantalla donde la vayas a conectar. Por lo tanto, se verá mejor o peor en función del tamaño de la pantalla, ¿no? Porque ya sabéis que a menor tamaño de pantalla, los detalles gráficos se suelen ver menos, ¿no? Pero, el Asus ROG Ally tiene un as en la manga. Y todos lo sabéis, que aunque tú de manera normal vas a estar jugando a 15 vatios, si quieres que te conserve mínimamente la batería, en tu Asus ROG Ally, cuando tú lo conectas a una pantalla puedes utilizar sus TDPs mayores, ¿no? Tiene un modo a 25 vatios que lo puedes utilizar sin estar conectada a la corriente, que vuelvo a decir, yo no uso ese modo nunca, porque entonces me quedo sin batería muy rápido, ¿no? A lo mejor con una power bank podría sacarlo, pero te digo, no me merece la pena, por lo menos con los juegos que hay a día de hoy, puedo jugar perfectamente tanto a 15 vatios como a 25, no tengo ningún problema, por lo que prefiero jugar a 15 vatios y tener un poco más de batería y más tiempo de juego. Pero cuando tú lo conectas a un modo dock, tú puedes estar jugando a 30 vatios, y esa es la diferencia de poder, por ejemplo, de estar jugando un Starfield a 30 justitos FPS, ¿vale? Incluso con caída, a estar jugando en muchas circunstancias por encima de 50 o llegar a 60 FPS, casos muy puntuales, pero llegar a 60 FPS, por lo que puedes clavarlo a lo mejor en 30 FPS exacto y mejorarle un poco la calidad gráfica, por poner un ejemplo, o mejorar un pelín la resolución, o directamente clavarlo a 40 FPS para conseguir estabilidad. Es que yo, bueno, siempre digo lo mismo, es que a mí me obsesiona mucho siempre que haya... A mí no me importa que esté a 30 FPS, a 40 FPS, a 50 FPS, a mí me da un poco igual. A mí lo que más me importa es que esa estabilidad se mantenga de manera... se mantenga rocosa. Si va a ser a 30, que sea siempre a 30. Que vaya a ser 40, que vaya a ser 40. Pero si el juego me va entre 40 y 60 FPS, pues prefiero caparlo a 40 y que siempre sea perfecta y la misma fluidez, ¿no? Por lo que el Asus ROG Ally, con esos modos extras de TDP que tiene, pues te dan una experiencia muy buena en el modo dock, por lo menos en temas de rendimiento. Pero también tiene una cara B, y es que el modo dock, aparte de ser muy bueno en temas de rendimiento, es terrible en cuanto a usabilidad de su propio entorno, ¿no? Y experiencia de usuario. Me explico. Steam Deck, ¿vale? Siempre pongo el ejemplo de Steam Deck, pero ¿qué quieres que te diga? Es la referencia que hay en el mercado. Steam Deck tiene un sistema operativo hecho específicamente para ella, un sistema operativo que está pensado para y por la máquina, para jugarla, para utilizarse con con un mando de control externo, uno interno, en fin, está pensado todo para ello. Y si quieres trastear un poco más, pues sí te puedes meter dentro de un modo escritorio o lo que sea, pero es algo que incluso está medio oculto dentro de la máquina, no es lo normal. En cambio, el Asus ROG Ally, estamos hablando de un ordenador con Windows normal y corriente. Es decir, tú inicias esto y es como si tú iniciaras un Windows normal. Lo que ocurre es que cuando lo inicias te aparece Armoury Crate, que es una especie de launcher que ha creado la propia Asus para que tú lo puedas gestionar y puedas iniciar rápidamente los juegos con ese launcher, ¿no? Cuando tú estás en modo portátil y tú utilizas ese launcher, pues, bueno, si has instalado ya el juego o lo que sea, pues funciona perfectamente, no hay grandes problemas y ya está, ¿no? Lo normal es que funcione bien. Pero claro, si tú vas a conectar esto a una pantalla externa, ahí puede empezar una serie de elementos y de casuísticas que son muy habituales que te hacen la experiencia realmente tortuosa en muchos casos, ¿no? Voy a ponerte un ejemplo. Mira, fíjate, tú conectas el Asus ROG Ally a un dock y empiezas a jugar de modo dock. Tú le emparejas un mando de control, ¿vale? Lo tienes ya emparejado y tú dices, vale, perfecto, todo funciona, ¿vale? Funciona bien en los menús, el mando de control, lo que sea. Inicias, por ejemplo, yo que sé, un Hogwarts Legacy, yo que sé, un juego que a ti se te ocurra.
y el mando de control te das cuenta de que no funciona. Y esto tú me vas a decir, Rafa, pero eso será algo puntual. No. Es que así funciona. O sea, ten en cuenta que la prioridad que tiene de mando siempre va a ser el mando que tiene instalado la máquina y después los mandos secundarios. El juego identifica el mando primario y ya no te deja jugarlo. Hasta que te das cuenta, por lo menos yo pedí ayuda y me ayudaron, me ayudó, el amigo Rebón me ayudó y gracias a Dios. Pero hasta que te das cuenta de que lo que tienes que hacer es inhabilitar los mandos desde el menú de Armory Clay rápido, aquí darle inhabilitar mando, etcétera, mando integrado, es una verdadera tortuosidad. Pero es que voy más allá. Imagínate que tú estás jugando y ahora Windows, ¿vale? Decide, incluso a mí me ha ocurrido esto antes de que el juego se inicie. Decide que por alguna circunstancia, yo qué sé, pasa algún tipo de notificación, ha decidido que tu dock no llega al máximo de carga que tiene la Asus ROG Ally, ¿no? Y no llega a los 30 vatios, sino que se va a poner a 25 y te sale una ventanita de control. Y eso ya no lo quitas ni para atrás. ¿Cómo tienes que quitar esa ventanita de ese aviso de Windows? Pues directamente quitando la máquina del dock, quitándolo y volviéndolo a poner. Y en ese momento, a lo mejor, el juego ha perdido la resolución básica y se ha puesto en pequeñito y dices, y te tienes que quitar de nuevo esto o conectarle un mando, un teclado y un ratón aparte. Así es la experiencia, ¿vale? Un modo dock realmente tortuoso que muchas veces va a funcionar muy bien y otras tantas te va a funcionar como te estoy diciendo. La experiencia de usuario de un sistema operativo obviamente específico y hecho para esto es muy diferente a el de utilizar un sistema operativo que no está especialmente pensado para ello. Por lo que en este caso yo sí que invitaría a Asus a poder solventar este tipo de problemas de alguna forma. El tema de los mandos de control. Si detecta que tú has emparejado un mando de control, que le dé la prioridad. O que por algún tipo de software, ¿no? Si detecta que hay inputs en un mando, le dé la prioridad a ese mando. Por favor, también estaría bien en este modo dock que este tipo de... No sé si lo tiene, ¿no? En su momento yo estuve preguntando y tal y no lo vi. A lo mejor a día de hoy que sí está disponible. Me lo ponéis en comentarios si lo sabéis. Pero algún tipo de acceso directo a estos botones dentro de un mando de control externo. Estaría bien. Lo que es un hecho es que yo invoco esto aquí y después intento moverlo con el mando externo y no puedo. No hay ninguna forma de controlar ese tipo de menú. Por lo que, oye, estaría realmente bien que se pudiera hacer porque al fin y al cabo son elementos, son accesos rápidos que vas a tener que utilizar tanto en el modo portátil como en el modo de sobremesa puesto en un dock o lo que sea. Por lo que, bueno, un modo dock muy con luces y sombras. Pero posiblemente lo peor que le veo a la Asus ROG Ally no es ni el modo dock, que muchos de nosotros, pues, yo últimamente no sé por qué, pero me ha dado de jugar bastante en el modo dock porque he tenido más tiempo o lo que sea, pero yo normalmente juego en modo portátil, ¿no? Pero a mí lo que más me ha decepcionado de la Asus ROG Ally, no decepcionado, me lo esperaba, es el tema de la batería. Vamos a ver, el tema de la batería cuando vas a jugar un juego de última jornada me da un poco igual, porque es verdad que en la Steam Deck puedes conseguir un poquito más de tiempo, pero tampoco estamos hablando de verdaderas locuras. A mí lo que más me ha decepcionado de la batería de la Asus ROG Ally es que pudiendo ejecutar juegos en la Steam Deck por debajo de 10 vatios, donde ya conseguía yo muchísimo más rendimiento, incluso, incluso juegos como God of War, ya lo he dicho varias veces, ¿no? Yo God of War lo jugué a 8 vatios en la Steam Deck, ¿no? Una verdadera locura. Por lo que juegos que se pueden ejecutar en Steam Deck con muy poca energía, aquí es que por debajo de 10 vatios es muy raro que vayas a jugar a un juego medianamente exigente en el Asus ROG Ally. Por lo que a mí eso me ha decepcionado realmente bastante, ¿no? Tenemos que entender que en la Asus ROG Ally lo vas a estar jugando entre 10-15 vatios, mientras que en la Steam Deck, un juego que aquí se pueda jugar a 10-12 vatios, a lo mejor aquí lo puedes jugar a 8, y eso te está dando bastantes minutos, bastante tiempo de más en jugar en aquí que no aquí. O por ponerte otro ejemplo, juegos que son prácticamente basura a nivel de rendimiento, que no necesitan prácticamente nada para funcionar, ¿vale? Como juegos indie, juegos antiguos, novelas visuales, ¿cómo se llama? Sí, novelas visuales se llaman, ¿no? En fin, lo que sea, aquí lo puedes jugar prácticamente con la energía que necesita un mechero, mientras que aquí vas a necesitar bastante más. Por lo que a mí eso es un punto que me ha decepcionado bastante, aunque claro, yo entiendo que el que se gasta 800 euros, no entiendo nada, sí, va por la potencia, pero es que estás perdiendo también mucho tiempo de batería y en este tipo de dispositivos que me parece algo clave. Por lo que posiblemente eso sea el mayor fallo que tiene para mí.
más allá de sistemas operativos que no me gusta Windows, más allá de muchísimas cosas, el tema de la batería. Otro punto bastante nefasto y bastante horrible ha sido el tema de las tarjetas microSD, que te voy a contar en este punto, señor. Y es que el tema de la tarjeta microSD del Asus ROG Ally ha sido una verdadera vergüenza. Ya sabemos que, esto está reconocido por Asus, el puerto de las tarjetas microSD pues se llega a sobrecalentar en muchos puntos, en muchos casos, y eso hace que se estropee el puerto. Otras noticias que salieron por ahí demostraron que se estaban, devolviendo el dinero a un usuario en concreto de las tarjetas microSD rotas, el Asus ROG Ally, por lo que se podría sobreentender que el Asus ROG Ally, o por lo menos que Asus ya aceptaba que se cargaban las tarjetas microSD del Asus ROG Ally en ciertos casos, ¿no? Sobre todo entiendo que en los casos en los que se estaba jugando a 25 y 30 vatios. Toda esa polémica y todo eso que sí se ha intentado solucionar a través de software, ¿no? Y se ha visto que ahora mismo con las últimas actualizaciones de software de la Asus ROG Ally, tú ves que aquí el ventilador para poder enfriar el tema de la tarjeta microSD se pone potente, ¿no? Pero a mí personalmente me ha hecho cogerle miedo y no poder utilizar tarjetas microSD. Y personalmente en este tipo de dispositivos es clave tener otro tipo de almacenamiento aparte del interno, porque ¿qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a poner aparte del almacenamiento interno? 512 GB a mí me parece bien. 512 GB interna para los juegos más exigentes. Y para los juegos menos exigentes, tenerlos todos dentro de la tarjeta microSD y así más o menos vas gestionando las cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, dentro de la tarjeta microSD de esta Steam Deck tengo ahora mismo la trilogía de Phoenix Wright, ¿no? Que seguiré con el segundo juego cuando así esté un poco más cansado del Starfield o lo que sea. O tengo otros títulos que son, por ejemplo, un Vampire Survivor o lo que sea, pues los tengo aquí metidos y como no me van no importa realmente porque prácticamente no necesitan nada, pues los puedo jugar perfectamente desde la tarjeta microSD. Pero claro, aquí con el miedo a que me la pueda romper o a que me pueda estropear todo, bueno, el puerto se puede estropear igualmente, pero a que me rompa la tarjeta microSD, pues quiere que te diga, al final he desistido de utilizarlas. En cuanto a ergonomía, a mí no me gusta, ¿vale? Me gusta más la Steam Deck, pero también te voy a decir otra cosa, que esto no es una crítica. ¿Por qué? Porque sí he visto a personas que tienen las manos más pequeñas que yo y esta máquina les es más ergonómica que la Steam Deck. Aquí ya es un poco cuestión de tu mano, de tus gustos o lo que sea. Personalmente, a mí me gusta más la ergonomía de Steam Deck. También te voy a decir otra cosa. He estado jugando sesiones de hora y media. Nunca juego más de hora y media seguida, 2 horas con esto. También porque la batería es lo que es. Pero jugando en ese tipo de sesiones más intensivas, yo tampoco me he sentido especialmente cansado o lo que sea. Por ejemplo, yo no sé si habéis jugado con PS Vita, habéis jugado sobre todo con PSP y PS Vita, ¿no? Porque con Nintendo DS y 3DS me pasaba, ¿no? Que se me engarrotaba la mano si jugaba mucho tiempo. Pero como tenía funciones de la pantalla táctil o lo que sea, pues no me cansaba tanto como me ocurría con la PSP y la PS Vita, que al final parecía que tenía manos de gárgola, estaba así, ¿sabes? Y yo acababa con dolores y al final muchas veces no seguía jugando porque me dolía la mano y digo, paso ya, y a lo mejor me he llevado 2 días más sin jugar porque de verdad es que tenías que ponerla en una posición de verdad verdaderamente incómoda. Aquí no. No, se juega muy bien, muy cómodo, muy agradable, es decir, pero claro, te digo lo que te he dicho, que me parece mejor la ergonomía de Steam Deck para mis manos, pero a lo mejor tú, que tienes las manos más pequeñas, puede ser que esto te sea mejor. Y bueno, creo que lo mejor que te puedo decir en este caso, teniendo en cuenta de que yo tengo ambas máquinas, será, bueno, Rafa, ¿tú a dónde juegas más? ¿No? Porque me parece al final lo más relevante de todo esto. Pues te voy a ser sincero, juego más en la Steam Deck. Y así es la cosa, ¿no? Vamos a ver, yo no estoy jugando continuamente a juegos de última hornada, ¿no? Y es verdad que ahora, por ejemplo, Starfield, seguramente me lo voy a pasar en el Asus ROG Ally, ¿no? Porque me gusta ese punch, esa mejora de unos cuantos FPS más en ciertos lugares, ¿no? Y lo disfruto más aquí, en ese punto. Entonces, me está gustando jugarlo en el Asus ROG Ally. Aparte, como muchas veces últimamente, no sé por qué, me ha dado por jugar más en modo dock, es decir, juego en el salón, pues oye, jugar a Starfield en modo dock aquí es muy diferente a nivel de reproducción de vídeo, etcétera, que aquí se puede hacer, sí, pero con todas las problemáticas y con todo lo que hay que sacrificar que ya te he dicho anteriormente, por lo que, hombre, Starfield, por ejemplo, lo voy a jugar aquí, pero es un caso excepcional. Te lo decía así de claro. Por ejemplo, Hogwarts Legacy jugué aquí bastante en el Asus ROG Ally, ¿no? Porque siempre vuelvo, ¿no?, al Asus ROG Ally para ver cómo va el tema del rendimiento, cómo mejoran los drivers, como te digo, para tener una opinión, básicamente. Pero al final, pues ¿qué quieres que te diga? Jugaba aquí, y eso que se jugaba mejor en el Asus ROG Ally. O sea, se veía mejor o lo que sea, pero por alguna circunstancia, pues me gustaba aquí.
ya sea por el tema de la ergonomía, ya sea por el tema del sistema operativo que me gusta más, etcétera, etcétera, volví aquí. Y todo lo demás que no es exigente, ¿vale? O cualquier otro juego que se puede jugar medianamente bien aquí y no hay como un caso tan extremo como el Starfield, lo juego aquí, al final. Tengo más batería, puedo gestionar mejor, todo está pensado para poderlo jugar, para poderlo utilizar desde el propio mando, y es que al final el tema de la usabilidad en la Steam Deck es 1000 veces mejor que en el Asus ROG Ally, sobre todo porque la mayoría de los juegos que yo juego en este tipo de máquina son de Steam en el 90%, y esta máquina está muy bien pensada para ello. Y esta máquina, pues ¿qué quiere que te diga? Tiene todos esos problemas de usabilidad que a mí personalmente no me terminan de convencer. Espero que os haya gustado, que haya sido de utilidad. No estoy diciendo en ningún caso que esta sea una mala máquina. Creo que es una muy buena opción para cierto tipo de personas, ¿vale? Que a lo mejor, te digo, la parte económica pues, no sea un problema y que eso no significa nada para ello. Entonces ya tendrá que valorar si vas a jugar mucho en casa y no vas a jugar prácticamente fuera de casa. A lo mejor esta máquina es mejor. ¿Por qué? Porque puedes tener un poco más de extra en contra del tema de la batería, ¿no? Te digo, no hay ni mejor ni peor, no porque esta cueste más va a ser mejor que la Steam Deck, ni la Steam Deck por ser de Valve o por tener Linux o por la usabilidad va a ser mejor que esta. Depende. Para mí es mejor la Steam Deck por muchas circunstancias o por gustos, pero a lo mejor para ti se encaja mejor esta. Tendrás que decidirlo tú. Es una muy buena máquina que vas a poder jugar a los últimos juegos como la Steam Deck, pero aquí vas a tener ese extra, ¿no?, de potencia que te va a dar mejor solvencia en los últimos títulos, como puede ser Starfield, ¿no? Pongo Starfield como ejemplo porque es lo último de lo último y es una buena referencia, ¿no? Pero que tienes que entender que tiene sus problemas de batería, tiene unas calidades de 1080 que no vas a disfrutar en los últimos títulos y que a lo mejor sí vas a poder disfrutarlo, por ejemplo, en juegos menos exigentes. Tiene una pantalla que en general a mí me gusta mucho, exceptuando el tema de los 1080, que es algo irrelevante. En fin, tendrás que decirlo, un modo 2 que está muy bien, pero tienes unos problemas de usabilidad bastante fuertes. Es una máquina muy buena, pero que a nivel de software y a nivel de gestión de energía, pues está muy por detrás de Steam. Ya tendrás que valorar qué te gusta más, qué te gusta menos, etcétera, etcétera. Nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.